Bien amigos, regresamos nuevamente en Perú 21 TV para analizar el caso de Kenji Fujimori, donde el Poder Judicial ha dictado 4 años y 6 meses de prisión efectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, él ha decidido apelar, eso es lo que se ha visto en la audiencia, pero mientras tanto, mientras se resuelve esta apelación en una instancia superior, él va a continuar libre mientras esto se resuelva. Pero no solamente él, también está Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Vamos a analizar el tema desde el ángulo penal, porque es importante saber por qué en este caso se da este resultado. Ya estamos conectados vía telefónica con Fernando Silva, abogado penalista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Mayra? Buenas tardes, un placer. Buenas tardes. Lo que se ha podido escuchar dentro de la audiencia, porque algunos pensaban de que la pena iba a ser mayor para Kenji Fujimori, era que no se ha podido corroborar cuando se hablaba de las obras que iban a ser beneficiados a los congresistas en este negociado de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en esa época, en el 2018, no se ha podido corroborar, o el Ministerio Público no ha podido corroborar de dónde eran esas obras, para qué regiones eran esas obras y quiénes iban a ser beneficiados. Por eso que la pena no ha sido tan gravosa. Pero además de eso, también se ha mencionado ya al finalizar la audiencia que se le da este beneficio, se le podría decir así, a Kenji Fujimori, a Guillermo Bocángel y a Bienvenido Ramírez, de permanecer libres mientras se resuelva la apelación, por su buena conducta en todo el proceso, así lo han dicho dentro de la audiencia el magistrado. ¿Cómo evalúa usted este caso en particular? A ver, Mayra, este caso es uno muy importante como antecedente en nuestro país, ¿correcto? La función de congresista tiene una parte muy importante que es la gestión, ¿no? Es gestionar cosas. Los congresistas gestionan situaciones, circunstancias, beneficios para sus regiones, para sus votantes. Parte de estas gestiones se confunden muchas veces, como en el caso del congresista Fujimori, con acciones en beneficio propio o acciones que están al margen de la ley, como las que se han descrito en el caso que él está procesado. Ofrecerle a un congresista o ofrecerle alguna situación beneficiosa de manera personal para él, como congresista por un voto, es una circunstancia que está tipificada o como corrupción y tráfico de influencias conforme la sala penal presidida por la doctora Inés Villa Bonilla ha señalado el día de hoy, ¿no? Entonces, esa conducta está siendo sancionada y yo creo que está correctamente sancionada. Y te decía que es un precedente importante porque ahora tenemos el tema de los niños, ahora tenemos algunos otros congresistas cuyas acciones probadamente van en contra de lo correcto y del comportamiento de gestión de un congresista. Tú me preguntabas por qué el ex congresista Fujimori no va preso si es que eso es una condena. A ver, efectivamente, él ha sido condenado en primera instancia y la regla en primera instancia es que si la conducta procesal del agente procesado ha sido correcta, entonces se suspende la ejecución hasta que se afirme. La Fiscalía podría haber solicitado alguna medida como una prisión preventiva, si es que consideraría que por la conducta procesal él iba a evadir la acción de la justicia. La Fiscalía no lo ha hecho. Y la sala básicamente ha dicho que la conducta procesal del señor Fujimori ha sido correcta, con lo cual no es un beneficio, sino es lo regular, es lo correcto que una pena se ejecute cuando ya es firme. ¿Y esta decisión en segunda instancia podría variar? O sea, podría ser radicalmente cambiada, es decir, en segunda instancia el congresista Fujimori podría ser absuelto. Así es, por eso existe la segunda instancia. La segunda instancia, Mayra, es una revisión de lo que han hecho los jueces en primera instancia en las mismas circunstancias. Es decir, seguramente esta resolución escrita va a ser notificada a la defensa del señor Fujimori y a la defensa de los demás congresistas
y el ex asesor del señor Fujimori, Alexei Toledo, y con el texto completo van a presentar su apelación que contendrá los agravios. ¿Qué son los agravios? Los agravios es lo que la defensa sostiene como error, ya sea de valoración de algún elemento de prueba, o ya sea de no valoración de un elemento de prueba, o de una interpretación errada del texto del tipo penal, ¿no? Veamos cómo apelarán. Yo calculo que por la defensa que ha tenido el señor Fujimori, va a hacer una apelación en el entorno de valoración de pruebas, ¿no? Y ojo, Mayra, que recuerda que hay otro proceso por lo mismo que se sigue a otros exfuncionarios, un ministro de Economía, ¿no? Otras personas, y ese es un antecedente importantísimo. Entonces, al señor Yufa también debería ser condenado, las otras personas también deberían ser condenados, porque básicamente se utilizan los mismos elementos de prueba que son los videos que hizo ese señor Mamani, ¿no? Y los audios. Pero está bien, yo puedo entender de que de repente pueda ser absuelto y pueda salir libre de todo cuestionamiento en segunda instancia, depende de cómo vaya operando su defensa o que vaya trabajando en eso, pero ¿podría aumentar la pena? Claro, a ver, hay una norma, no norma, sino un principio que se llama que no se puede hacer una reforma en peor, ¿no? Si el señor apela, la sala podría confirmar. Sin embargo, si la Fiscalía también ha presentado recurso de apelación, inclusive la Procuraduría también, le entregan a la sala la posibilidad completa de reformar en peor, inclusive la pena, o absolver también. Es decir, se les entrega competencia total a la sala. Ok, entonces estamos en esos momentos a la expectativa de lo que pueda pasar en la segunda instancia. Mientras tanto, en este caso, los acusados, que es Kenji Fujimori, el señor Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, tienen que cumplir ciertas normas de conducta. Sin duda, sin duda. El proceso ya con ellos estaba con una comparecencia con restricciones, inclusive tenían impedimento de salida del país, ¿no? Esas reglas de conducta las tienen que seguir cumpliendo lo que dure el procedimiento de apelación. Probablemente esto se demore unos 10 o 20 días en notificarse la resolución por completo. Ellos tendrán 10 días más para fundamentar y esto irá a una sala que notificará a la Fiscalía, notificará nuevamente a los apelantes en este caso, que presentarán actividad probatoria propia de segunda instancia, ¿no? Y eso yo calculo que demorará hacia marzo o abril del próximo año. Usted decía al inicio que este era un caso importante porque va a servir como ejemplo para los congresistas como por ejemplo denominados los niños. ¿Sería un precedente? Es decir, si más adelante se hace un juicio, un caso judicial contra los congresistas llamados los niños, con evidencia, ¿podrían utilizar el caso de Kenji Fujimori como antecedente? Sin duda alguna, porque fíjate que a Kenji lo está juzgando una sala suprema. Estos 3 jueces que lo han condenado no son 3 jueces, son 3 jueces supremos, son jueces importantes de la República. Entonces esto va a ir ahora a una sala de apelaciones compuesta también por jueces supremos, y eso va a generar un antecedente jurisprudencial. Entonces, en un supuesto en el cual se condena a una persona por ofrecerle obras a un congresista a cambio de votos, quedaría completamente sellado como un antecedente de que es un hecho criminal y con una condena. Imagínate en el tema de los niños, la actividad probatoria que hasta el momento se tiene, pues tendríamos una condena casi cantada, ¿no? Muy bien, interesante entonces el análisis que nos trae el doctor Fernando Silva. Le doy las gracias por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV. No hay de qué, Maya. Muy amable. Bien, era entonces el abogado penalista Fernando Silva que estaba con nosotros analizando el caso Kenji Fujimori. También está Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y Alexei Toledo. Ellos todavía van a esperar la resolución en esta segunda instancia, como ya lo hemos escuchado de parte del abogado penalista. Hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.